Hola. Me llamo Julio, tengo 19 años. Todo comenzó un día muy tranquilo. Estaba regresando de la universidad. Pero antes de irme estaba chateando con mis amigos, y luego fue cuando nos despedimos todos. Al momento de ir al autobús, que obviamente me deja a mi casa, empecé a ver Facebook. Cuando llegué a mi casa, me bajé del autobús, y luego me metí a mi casa. En eso empecé a hacer mis deberes, ya que no quería hacerlos hasta el último. Pero antes de empezar con mis deberes, decidí prepararme algo de cenar, ya que mis padres estaban en su trabajo. Cuando me preparé la cena, empecé a comer. Cuando terminé, continué haciendo mis deberes. Pero en eso, la televisión se encendió sola. Yo dije ¿qué rayos? Pero yo decidí apagarla, e ignorar lo que pasó. Al momento de seguir con mis tareas, empecé a notar algo muy raro en la televisión, pero me tranquilicé. Eran casi medianoche, y fue cuando acabé todos mis deberes. Entonces decidí ver la televisión tranquilamente, sin problemas. Decidí hacerme un refrigerio, para estar más a gusto. Pero cuando presioné el botón de encender, del control, la televisión se queda sin señal. Estuve muy confundido, pero no le di importancia. Entonces fue cuando la televisión se puso bien. Cuando estuve cambiando de canal, decidí poner una película de Disney, que a mí me solía gustar desde los viejos tiempos. La película llamada Toy Story. Es una película que salía en el canal Disney Channel. Entonces fue cuando empecé a cambiar. Cuando llegué al canal de Disney Channel, de repente pasaron la película de Toy Story, demasiado rápido, como si la película hubiera empezado desde el principio. Entonces fue cuando empecé a ponerme cómodo, y después me puse a ver la película. Pero hubo un error, que yo jamás había visto. La primera escena empezaba a distorsionarse, pero entonces me puse nervioso, y seguí viendo la película. En ese momento hubo un corte. No sé qué estaba pasando, pero yo pensaba que se estaba yendo la señal. Entonces fue cuando la película empezó al fin. La película empieza con la introducción, obviamente iban a pasar el nombre de la película. Pero cuando dijeron el nombre, el que dijo el nombre, lo había dicho un demonio, y en ello las palabras Toy Story, estaban escritas con un color rojizo. Y en ello la escena estaba ardiendo. Entonces cuando empecé a notar algo muy raro en la película, entonces decidí ignorar eso, y seguir viendo la película. La escena empezaban en la habitación de Andy. Obviamente él estaba jugando con sus juguetes. En eso Andy se va de su habitación, ya que su mamá lo llama para almorzar. Yo en mi mente estaba diciendo, yo jamás recordaba esa escena. Yo recuerdo que la escena empezaba con Andy jugando con sus juguetes, y en ello empezaba su fiesta de cumpleaños, a lo cual presentaban al nuevo juguete. Pero yo no le tomé importancia. Yo pensaba que era una película especial, e incluso pensé que era una escena corta. Entonces seguí viendo. De repente la escena cambia, en la habitación de Andy, en donde los juguetes estaban moviéndose. Woody estaba hablando con los demás juguetes. Y en ello Andy entra a su habitación como si nada. Y luego Woody y los demás juguetes se sorprendieron al ver que Andy los veía moviéndose, y que tenían vida. Andy muy asustado empezó a gritar, de una forma muy desesperada. Pero luego él se quedó paralizado. Pero de repente, la televisión se apagó. No sé lo que estaba pasando, pero tuve mucho miedo, de que algo malo pasara. Entonces fue cuando la televisión se encendió. Pero luego apareció un mensaje a la pantalla, que decía: apaga la televisión, apaga la televisión. Por favor apágala. Yo no le hice caso, y seguí viendo la película. Entonces fue cuando la televisión seguía con la película. Pero ahora se escuchaba un tono de música muy satánico, y en ello había fuego en la habitación de Andy. Los juguetes estaban ensangrentados, y Woody estaba sosteniendo un cuchillo, muy filoso. Y en ello Buzz estaba nervioso. Hasta que Woody agarra un hacha y luego le arranca la cabeza a Buzz, con un fuerte hachazo, hasta que Buzz quedó descuartizado. Ya no quería seguir viendo esto. Quería apagar la televisión, pero no se apagaba, y sobre todo, no encontraba el control de la televisión.
Entonces decidí seguir viendo la película. En eso la escena se cambia en donde Andy empieza a estar llorando. Pero estaba llorando sangre, lo peor es que la sangre era muy realista. De repente Woody da un salto y luego apuñala muy fuerte a Andy. Andy gritaba de dolor, pero Woody le dijo mientras se reía: ahora me falta matar a los demás juguetes, como te mate a ti Andy. Entonces la escena se cambia. En eso Woody empezó a matar a los demás juguetes. Como al señor cara de papa. Lo empezó a golpear muy violento. Y luego le clava el cuchillo con el que mató a Andy. Y luego le arranca los ojos. Lo más perturbador es que el señor cara de papa empezaba a sangrar mucho, la masacre era muy fuerte. En eso Woody acaba con todos los juguetes, hasta que la pantalla se oscureció. Y de repente la televisión se queda sin señal. Pero en eso la señal regresó. Y luego Woody mira al espectador de la cámara, con una cara muy perturbadora. Me dijo: ahora me falta matarte a ti. En unos minutos iré a matarte. Te esperaré con un cuchillo. Eso yo solo intenté apagar la televisión, y luego la televisión se empezó a distorsionar. Hasta que en eso me desmayé. Había despertado en el hospital. Estaba muy confundido, pero en ello estaban mis padres, y luego les pregunté que cómo había despertado aquí. A lo cual ellos me dijeron que desperté aquí, ya que me encontraron desmayado en la casa. Y en ello la televisión estaba sin señal. Yo les dije que si no me había pasado algo malo. A lo cual ellos me dijeron que no. Solo me había desmayado. Pero no solo eso, sino que la televisión se estaba quemando. Yo les dije a mis padres que jamás dejen que mis hermanos o ustedes vean Toy Story, ya que ese programa es una maldición muy peligrosa. Ellos solo se quedaron muy nerviosos y luego me dijeron que está bien, lo prometemos. Jamás volveré a ver esa maldita película. Es por eso que no volveré a ver ese juguete maligno. Yo estaba terminando de ver un capítulo del increíble mundo de Gumball, una de mis series preferidas de Cartoon Network, pese a que mis compañeros no les atraía demasiado. Resulta que después de esta caricatura me provocó una impaciencia por lo que darían después, así que chequeé el horario y vi que iban a dar Toy Story 2, en ese instante me dije, ¿cómo iba a ser posible que fueran a dar Toy Story 2? Aún así no le presté tanta relevancia después de todo y empecé a verla. Cuando la película arrancó, en vez de pasar la presentación de Pixar solo, se escuchó un grito muy desgarrador, supongo que era mi padre que pegó contra un mueble, pero no, el grito era demasiado fuerte como para que fuera él. En la película se vio a Andy jugando con sus juguetes, pero este se quedó adolorido al revisar bajo su cama que Woody estaba roto de un brazo. Andy decidió arrojar a Woody lo más lejos para no verlo. Fue cuando Buzz Lightyear y los otros amigos quedan asustados al ver que Woody no estaba con sus compañeros. Buzz Lightyear se fue lo más rápido posible para ir a rescatar a Woody, pero llegó a el hombre pollo a encerrarlo en una bolsa. Buzz Lightyear se tropezó y le salió sangre. Yo quedé muy asustado y quería apagar el TV, apreté el botón de apagado pero este desobedecía mis órdenes. Seguí viendo la peli que cada vez se ponía más tétrica. Después del tropezo de Buzz, se cambió a la escena en donde Al quiso apartar a Woody de los otros juguetes que estaban en la colección. Fue en eso que Al, en vez de dejar el brazo de Woody a un lado o al menos no tocarlo, decidió en romperlo aún más, le cortó el otro brazo. Jesse había cobrado vida al ver que el hombre pollo quería hacerle maldades a Woody de las más bruscas. Mientras Buzz Lightyear y sus secuaces iban al rescate, tuvieron que cruzar una calle muy transitada para llegar hasta la juguetería de Al. Mala suerte fue para ellos al ver que la juguetería estaba cerrada y para el colmo, Woody no se encontraba ahí, pero ellos no se rindieron. Pronto descubrieron que Woody estaba en el último piso de un edificio justo al frente de la juguetería. La escena cambió rápidamente en la escena donde Al decide llamar. En la llamada se escuchaba una voz muy gruesa, era una voz similar a la de Zorg, el enemigo principal de Buzz Lightyear, y en efecto, Zorg junto con el apestoso Pete fueron a perseguir a Woody, y como Woody no tenía brazos le costaba más poder agarrarse de ciertos lugares como paredes o partes altas. Buzz detuvo a Pete y a Zorg sea como sea, pero Woody
Toy ya estaba roto, ni la cabeza de Woody estaba en pie ya. Alma Wigin, al ver que esos juguetes estaban provocando desastre, intentó encalmarlos, pero Pete le lanzó su pico al hombre pollo y lo asesinó, y Zorg tiró a Woody y a Buzz a un botadero de basura, mientras que los demás juguetes excepto Zorg y Pete resultaron siendo quemados. Todo era terrorífico. En el bote de basura por el cual acabaron Woody y Buzz Lightyear parecía ser bastante grande, y en una de las grietas del basurero salió Chucky. Buzz se asustó mucho llevándose la cabeza de Woody, y los marcianos se llevaron el resto de su cuerpo. No pasó mucho tiempo cuando Chucky se tragó a Buzz y a Woody. Chucky a lo último tiró a los marcianos a un ventilador parecido al que se veía en la película de Buscando a Nemo, pero este giraba todavía más rápido, lo cual despedazó a los marcianos, chorreando muchísima sangre y materia. La película se acabó sin los créditos y se apagó el televisor. Por accidente apreté el control para cambiar de canal y vi que estaba en uno que servía. Sin embargo, quedé muy impactado por todo lo sucedido. De hecho, no es la primera vez que dan una película de una compañía ajena ahí, ya que un día vi la película de Jimmy Neutron y pasó algo similar, pero de ahora en adelante no vuelvo a ver más películas de empresas ajenas en CN, ni tampoco en otros canales. Ahora solo veo Discovery Kids y unas cuantas series de Tooncast. Aún así todavía me la paso preguntando, ¿por qué Al quiso destrozar a Woody? ¿Por qué Pete asesinó a su amo? Quizás eso fue lo último que pude rescatar sobre esa horrorosidad. Una película para niños, que al final terminó siendo una película terrorífica para gente madura. Si acaso les sale en Cartoon Network un bumper de Toy Story 2, cambien de canal o tiren el televisor para que no acaben como yo. No quiero recordar. No quiero volver a verlo. No cometas el mismo error que yo. Por favor. No cometas. Esta noche, a las 9 am, fui a comer en un restaurante. Ese restaurante era el único que estaba abierto. Tenía mucha hambre, así que dije punto mejor, no busco más restaurantes, quiero calmar mi hambre. Mientras estaba comiendo, le dije al mozo que ponga en la tele el canal Cartoon Network, porque es mi canal favorito. En Cartoon Network, estaba viendo un show más, pero en un momento, se inició el espacio publicitario, yo normal comiendo, ya que siempre pasaba eso. Pasó 3 minutos, y el espacio publicitario terminó, pero en vez de continuar un show más, porque se quedó en una parte y no había terminado el capítulo de un show más, Cartoon Network mandó el siguiente programa, llamado Toy Story 3. Me parecía extraño que de Toy Story 3, que un show más, no continuara, y no terminara su capítulo, antes que de el siguiente programa, en Cartoon Network. Yo dije, bueno, al parecer, la empresa Cartoon Network, quiere agregar la película, Toy Story 3, no hay ningún problema, quiero verla. Terminé mi comida, pagué al restaurante, y me fui a mi casa. Rápidamente, fui a prender la televisión, para ver Toy Story 3. Prendí la tele, me senté en mi sofá, y presioné los números del control, para poner el canal Cartoon Network. Yo dije, lo bueno, es que no me perdí la película, estoy muy emocionado de verla, hace tiempo que no la veo, tengo ganas que vamos. Lo emocionante se convertiría en horror. Empezó todo normal, al inicio, Disney, Pixar. Cuando pasó todo eso, la película empezó de verdad. Apareció el nombre de la película. Pero en vez de aparecer el número 3 de la película, apareció, no un número, en letras y consonantes, y decía así, Toy Story, el final. Me pareció muy extraño, ya que siempre dice Toy Story con el número 3, que claro, es la tercera parte de la película. Comenzó con el señor Papa robando el dinero del tren, después apareció Woody, tirándole latidos con la cuerda, muchas veces. El señor Papa se cayó del tren, en ese momento, Woody tenía una granada, tiró la granada a la dirección del señor Papa, y Woody dijo, esto es el fin. El señor Papa muy herido, quiso escapar, pero la granada estalló, el señor Papa se rompió en pedazos por la explosión de la granada que tiró Woody. Yo dije, ¿qué está pasando? Ese no es la escena de la película, ¿qué pasa? No lo entiendo. En ese momento, la señora Papa saltó al tren, fue hacia Woody para dejarlo caer del tren, pero en ese momento, Woody se bajó del tren, saltando hacia tiro al blanco,
Con Jessie, vinieron los alienígenas que apoyaron a la señora Cara de Papa, pero Woody no dejó que eso ocurra, porque lo que hizo, me dejó perturbado para siempre. Woody puso su sonrisa perturbante, empujó a Jessie, y la dejó caer al abismo, pero eso no termina ahí. Woody tiró bombas llamadas C4, las tiró al auto de los alienígenas que llevaban a la señora Cara de Papa, y hizo estallar las bombas C4. Dejando a los alienígenas y a la señora Cara de Papa, en pedazos, con sangre. Pero Woody no terminaba ahí, apareció en ese momento Buzz, diciéndole a Woody, Woody, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué dejaste caer a Jessie? ¿Por qué explotaste el auto de los alienígenas y mataste a la señora Cara de Papa? Woody, estás loco para hacer estas cosas. Tú eres mi amigo Woody. Woody dijo. Buzz. Esto es el fin. ¿Qué? ¿De qué hablas, Woody? Woody sonrió y saltó sobre Buzz, rompiéndole sus alas, dejándole sin volar. Buzz dijo. Woody no. Esto es el fin. Woody, con un martillo, destruyó a Buzz. Cerca al riel roto, Woody saltó sobre tiro al blanco y dejó caer al tren. El tren estalló, y Woody se puso a reír con voz diabólica. En ese instante, la escena cambió al final de la película, todos los juguetes gritaron pidiendo ayuda, porque se iban a quemar con la basura. Lo raro, es que Woody no estaba en la escena, todos los juguetes se empezaron a quemar y gritaron con gritos realistas, llorando de dolor. Después cambió la escena a la cara de Woody, diciendo, esto es el fin. Y terminó la película. Empecé a llorar, pero no pude aguantar, y me desmayé. Aparecí en el hospital con mi madre, diciéndole de lo que vi. Al final mi madre no me creyó. No comentan el error que hice, por favor, se los pido. No quiero que terminen como yo. En el hospital. Nunca veré esa película otra vez. Toy Story.